amplia, ¿no? A mis 10, 5 años, según ustedes lo vayan a definir. Después voy a pasar a identificar cuáles son mis beneficiarios. ¿Se acuerdan que les agradezco a algunas de las instituciones de asistencia privada que exponían su modelo de negocios y en la parte de segmento de mercado me suelen explicar a ustedes cómo? Voy a poner un ejemplo, son todas las personas que sufren de problemas de salud visual de 0 a 90 años. De repente tú escuchas eso y cuando estás evaluando dices, pero, o sea, ¿cómo? ¿Es el mismo programa para todos? ¿Son las mismas características para todos en este amplio grupo de edades? ¿O es necesario que los comiences a identificar poco a poco? Según lo dice Toca, sí es importante que lo comiences a identificar y vas a plantearlo de la siguiente manera. ¿Quién es tu beneficiario? ¿Quién es tu beneficiario indirecto o posible cliente? Y cómo esto beneficia a la sociedad. Y aquí a un costado te dejé algunas preguntas que plantea Achoka para que puedas reflexionar sobre tu problemática. Y es, ¿cuál es el problema y por qué se da este problema? Ya lo estás identificando acá en las causas. ¿Cuáles son sus consecuencias? Ya lo veíamos, cómo identificar los efectos de estas. Y se acuerdan que yo la sesión pasada les hacía mucho hincapié en que por favor ustedes identificaran, al menos 5 causas asociadas al problema. Bueno, aquí en Achoka nos dice que son 3, lo cual me parece adecuado. Haz tu árbol de problemas, identifica 3 causas principales. ¿Para qué es necesario esto? Bueno, identificando estas 3 causas, puedes plantearte ejes estratégicos que te van a permitir a ti tener flexibilidad e ir modificando tus programas conforme pasa el tiempo. Pero plantear desde tu teoría de cambio cuáles son esas actividades que vas a hacer de 1 a 3 años, de 4 a 6 años y de 7 a 10 años aproximadamente, según tu teoría de cambio, ¿no? ¿Tienen preguntas hasta aquí? Para el tema de beneficiarios, ya decíamos que es importante que tú identifiques quiénes son tus beneficiarios directos. Creo que la mayoría de ustedes eso lo tiene súper claro. Acá es que eso me pareció muy importante. No solamente identificar tus beneficiarios directos, pero sino que tengas la capacidad de justificar lo siguiente. ¿Quiénes pagan los costos de esas consecuencias financieras y humanas asociadas a tu problema? ¿Cuánto le cuesta al Estado? ¿Cuánto le cuesta al beneficiario directo resolver esa problemática? ¿Cuánto le cuesta a la familia o cómo afecta al patrimonio familiar esa problemática en particular? Si estamos hablando de temas asociados a la comunidad, ¿cuánto le cuesta al ayuntamiento? Por ahí voy a poner algunos ejemplos de los que ustedes me compartían, que haya una mala percepción del municipio, a lo mejor esto lo restringe en posibilidad de recibir inversión o de poder aperturar nuevas empresas. Esos son parte de los argumentos que tú vas a utilizar para justificar lo siguiente. ¿Cuáles son las causas y por qué estoy eligiendo esos objetivos en el corto plazo, ¿no? Y finalmente, pues explicar cuáles son las características de los beneficiarios y lo más importante, que no se les olvide, por favor, cuántas personas están involucradas en ese problema. Para cualquier consultor es sumamente complicado apoyarlos a diseñar un proyecto social si ustedes no tienen la capacidad de cuantificar las personas involucradas en el problema. Recuerden que aunque suele tentador, es un error hablar de poblaciones generales, como por ejemplo, decir que voy a trabajar con todas las personas que se encuentran en situación de pobreza en Sinaloa. ¿A qué se debe que nosotros lo consideremos un error? Porque esto no nos permite identificar cómo esos grupos con características específicas están vinculadas a las causas de tu problema. Pareciera que si lo haces de esa forma es como si fueras muy agresivo en tus acciones o quisieras replicar actividades que realiza un gobierno estatal o un gobierno municipal, aunque ellos también tienen que hacer definiciones muy específicas de quién es su segmento de mercado. Entonces, por favor, cuando construyas tu problemática, nunca te olvides de decirnos cuántas personas están involucradas en ese problema. Con esto me das mayor claridad a mí como posible inversor o consultor, identificar cuál es el beneficio que vas a generar a partir de tus soluciones. Entonces, a manera de tips o elementos claves que nos proporciona Achoka, veamos lo siguiente. Una vez que has identificado el problema social,
El desafío es lograr una visión a largo plazo y el camino que vas a seguir para conseguir ese impacto social. Es importante que establezcas el rumbo y priorices más fácilmente las acciones que tienes que emprender, lo que les mencionaba hace un momento. Eh, Identifiquen qué programa, o una vez que hagan su planeación estratégica, identifiquen qué programa realmente está generando el impacto que ustedes desean y en qué momento van a buscar fondos o financiamiento para determinadas estrategias. Es natural que con las presiones del día a día, el resolver sobre todo lo que les generó esta pandemia, no sea sencillo para ustedes sentarse a planificar cuál es el paso que deben, cuáles son los pasos a seguir para que ustedes puedan conseguir ese impacto social. Por eso la importancia de que ustedes se den un momento de planificar con todas estas herramientas y analicen si esa planeación a largo plazo realmente está asociada a las causas que hemos identificado. Después, es importante que expongas los avances que llevas de tu problemática con tu equipo de trabajo, posibles embajadores, de tal forma que en la práctica, cada vez que tú expliques tu problemática, sea más sencilla de entender y sea más específica, como los ejemplos que yo les mostraba hace un momento, ¿no? Algunos otros tips que nos mencionan es importante que formules hipótesis y estas, recuerden, se construyen basadas en estimaciones o cifras estadísticas disponibles a tu problemática que estén directamente asociadas a ellas. No, recuerden, acceder a INEGI, al BID, a UNESCO, a INCO, si ustedes quieren, a la SEP, a cualquier institución que te permita cuantificar cuán grande es tu problemática. Además, es importante tener un orden de la magnitud que sea realista al problema. Ya lo decíamos al comienzo de la primera sesión. ¿A qué me refiero con el orden? Hablen del grado del orden internacional del problema, háganme saber cuál es la implicación a nivel nacional y finalmente a nivel local, cuál es la dimensión que tiene el problema. Después, esto te va a permitir identificar qué relación tienen tus posibles soluciones a los, cuál es la relación que tienen tus programas con las condiciones que tiene el beneficiario. Importante, y esto grábenselo, debe ser realista el número que estás presentando, ya se los decía hace un momento. O sea, ni siquiera el Estado, créanme, se atreve a decir que van a cubrir la totalidad de las personas que se encuentran en situación de pobreza. Bueno, este gobierno lo ha hecho muy atrevidamente, pero en la práctica, una vez que haces evaluaciones, te das cuenta que eso es un poco utópico. Se abrió por ahí un micrófono. Eso suele ser un poco utópico. En realidad, lo que se necesita es diseñar específicamente de acuerdo a las necesidades que tiene tu población objetivo, ¿no? Las cosas que no debes de hacer: no pierdas el foco del problema, sé más proactivo y no reactivo al problema. Es decir, no trates de justificar aquellas causas que están fuera de tu control. Trata de siempre explicar cómo llegaste a esa conclusión y por qué es importante que recibas financiamiento para esos programas en específico, ¿no? Importante, no confundas a los beneficiarios finales con los objetivos reales del proyecto. Muchos de ustedes ya pasaron por esta situación. Pareciera que se acerca una persona a pedirte un servicio o una donación o un servicio en específico y de repente te das cuenta que a lo mejor no termina de cumplir con los objetivos, a lo mejor no está en tu zona geográfica que estás atendiendo, pero terminas dándole el beneficio porque es parte de tu misión social. Aunque lo puedes hacer, es importante que procures, a partir de la definición de la problemática y la definición de tu beneficiario, realmente otorgar un beneficio para aquella persona que cumple con las características específicas de tus beneficiarios, para que de esta manera no comprometas ni los objetivos de tu proyecto ni los recursos de los que dispones para atender a estas personas. Y bueno, finalmente recuerda que al hacer estos ejercicios, lo que les decía hace un momento, no pretendemos que ustedes transiten de una manera abrupta a un emprendimiento híbrido. Lo que buscamos es que cada vez que ustedes hagan una reflexión, sea en la medida en la que ustedes sean capaces de aumentar el impacto social que se han planteado, ¿no? Esto sí, grábenselo, por favor. Las recomendaciones que hace FICA
con toda esta construcción de la problemática, construcción de posibles problemas, identificación de un beneficiario indirecto, es con el único objetivo de que ustedes puedan incrementar el impacto social que tienen. Y como decíamos en la sesión pasada, que no se queden en un discurso que solamente aborda indicadores de desempeño, sino que sean capaces de justificar por qué el hecho de que esas personas, N cantidad de personas atiendan un taller, está directamente vinculado a alguna causa. A lo mejor estoy cambiando actitudes, estoy cambiando condiciones, estoy integrando una comunidad, que tengan esa capacidad de justificarlo, ¿no? Bueno, ¿tienen algún comentario de la pregunta anterior? ¿Quedó todo claro? Bueno, espero que sigan ahí. De la siguiente pregunta es ya, una vez que has identificado tu problemática, lo que quiero yo, y es reforzando la propuesta de valor. Vi algunas propuestas de valores que ustedes me compartían y aún se quedan en la parte descriptiva de los servicios que están ofreciendo, pero no terminan de identificar cuál es ese valor único que los hace diferente a la competencia, y este ejercicio es para ayudarlos a resolverlo, ¿no? Lo primero que tienes que hacer, ya esto ya lo vimos en el modelo de negocios. Uno, es identificar cuáles son las otras soluciones existentes. Dos, quiénes dirigen estas iniciativas. ¿Cuáles son los principales puntos fuertes de estas organizaciones? Una vez que hago esta búsqueda y puedo comenzar a compararme con la competencia, puedo comenzar a concluir yo qué es lo que me hace verdaderamente único y dónde estoy aportando valor de manera diferente. A lo mejor acá lo que voy a hacer es evaluar organizaciones a nivel internacional, luego evalúo organizaciones a nivel nacional y luego a nivel local, y comienzo a sacar todos los puntos. Esos son los que lo dirigen, son fuertes en comercialización, son fuertes en mercadotecnia, son fuertes en su planeación de gestión de fondos, etcétera. Yo comienzo a identificar cómo están atacando la problemática. Ya que hago esto, entonces hago un análisis en comparación a mi competencia. Yo, ¿qué estoy haciendo diferente? Entonces ya identifico que a lo mejor yo ya tengo 15 años en el mercado, identifico que yo tengo súper fuerte la comunicación con la comunidad. Son personas que me han identificado, se mantienen atentas conmigo en redes sociales, o identifico que mis procesos realmente me están permitiendo generar un impacto social. Son partes de las cosas que me hacen diferente a mí, ¿no? Vamos a comparar, espero que estén por ahí para no hablar sola. Vamos a comparar ahora sí dos situaciones de los emprendedores, ¿no? Recuerden que aquí lo que queremos identificar es cuál es el valor añadido que tiene el proyecto. Dice, ¿quiénes trabajan en vincular a los beneficiarios de asistencia social con posibles emprendedores? ¿Y cuál es su propuesta de valor relativa a otros conceptos, no? Vamos a regresar a otro emprendimiento social que se llama Realis. De nueva cuenta tiene sede en Suiza. Se creó en 1984. Y la forma en la que ellos están dando respuesta a la primera pregunta, la cual intenta identificar quiénes más están haciendo cosas similares a tu emprendimiento y cómo vas a justificar lo que te hace único a ti, y él dar la respuesta de la siguiente manera. Dice, en su creación en 1984, Rallys fue pionera en Suiza francófona con su modelo de integración a través del poder del trabajo. Después de 30 años, el mecanismo de integración a través del trabajo se ha desarrollado enormemente y muchos nuevos actores han aparecido. Pues más o menos nos dice que se formó hace más de 30 años, que ha sido pionera en la integración de las personas con problemas para integrarse al mercado laboral, y nos hace saber que a partir de esa fecha pues han aparecido nuevos proyectos relacionados a mercado laboral, ¿no? Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuál es su propuesta de valor relativa a otros conceptos? Y aquí dice, desde la aparición de nuevos actores, Realis ha buscado evolucionar constantemente para responder a las necesidades cambiantes de los solicitantes de empleo y para diferenciarse de sí mismo. En comparación con otros, Realis sigue siendo líder en sectores intensivos en mano de obra como la limpieza, jardinería, logística, subcontratación industrial. Además, contamos con un sistema de gestión certificado ISO 9001, un sistema certificado por Educa y AOMAS de formación y colocación laboral, lo que nos impulsa a mejorar continuamente nuestro desempeño para satisfacer a nuestros clientes. ¿Qué opinan de esta respuesta?
¿Les queda claro qué los hace diferente a la competencia o más o menos? ¿A quien sí le queda claro? Pueden poner sí o no en el chat. ¿Le darían el dinero? Porque queda claro qué es lo que están haciendo. ¿Quién sí le daría el dinero o quién quiere ver la situación 2? ¿Le darían, quedan satisfechos con esta respuesta? ¿Sí le darían el dinero o quién le pondría un pero a esta respuesta que está dando el emprendimiento? Sigo. Fíjense la situación 2. En la misma pregunta, ¿en quiénes trabajan para vincular a los beneficiarios con servicios de asistencia social? La respuesta es, en esta situación 2, todas las empresas de integración de la fuerza laboral en Suiza. Y cuando hablamos de qué es lo que te hace diferente en comparación a la competencia, ellos dicen que Crealis fue la primera organización en promover integración de la fuerza laboral en Suiza y ha sido capaz de desarrollar habilidades profesionales de las personas que no cuentan con diploma, en este caso sería aquellas personas que no cuentan con una licenciatura concluida, lo que les permite pues ofrecer habilidades a los empleadores de Ginebra, ¿no? Si nos damos cuenta, en la primera respuesta que ofrece el emprendedor es un poco más, atiende más los detalles de lo que está ocurriendo, te pone un poquito más en contexto y te dice exactamente de qué manera ellos están logrando ser diferentes. A manera de conclusión, para Choca y desde el punto de vista de FICA, la primera situación realmente da más cuenta de la capacidad de diferenciación que tiene el emprendimiento y en su redacción nos permite identificar en aquellas situaciones específicas en las cuales él ha logrado sobresalir a pesar de que tiene una competencia, a pesar de que durante 30 años han surgido nuevas empresas sociales, tiene claro cómo logra esa diferenciación y una es que han sido pioneros de este modelo de integración laboral y la segunda es que esto les ha permitido obtener certificaciones, lo cual realmente genera un valor agregado al trabajo que ellos están realizando. A manera de recomendación, es importante que tú te preguntes realmente qué es lo que te está haciendo diferente en comparación a la competencia. Como decíamos, puede ser tu ubicación geográfica, ahorita te voy a poner algunos ejemplos, pero para llegar a esta conclusión, ya Choca nos decía que es importante construir un modelo de emprendimiento social. Ustedes ya trabajaron en ese modelo de emprendimiento y en esta sección, que son los recursos claves y las actividades claves, ustedes pueden comenzar a especificar qué actividades realmente les permiten generar esta propuesta de valor. En el caso del emprendimiento anterior, no solamente es que ha conseguido integrar a las personas al mercado laboral, sino que además eso le ha permitido obtener certificaciones y esto da cuenta de la capacidad de diferenciación que tiene este emprendimiento social en comparación con la competencia. Recuerden entonces que el modelo de negocios es una modelización sencilla, completa y dinámica del funcionamiento de tu organización, lo que te permite crear, aportar y compartir tu valor añadido. Si todavía no has identificado tu modelo de negocios, te invito a que repases estas diapositivas y respondas las preguntas para que poco a poco vayas identificando cuál es tu propuesta de valor. Ahora, no olviden que en la primera sesión, cuando hablábamos de propuesta de valor, yo les decía que es importante además que identifiquen los dolores del cliente y aquellas barreras que ellos tienen que vencer. En esta metodología Choca no nos los hace saber, pero sí nos explica que para poder diferenciarlos tenemos que hacer un discurso que dé cuenta de qué actividades claves estoy realizando, cómo estoy entregando el valor y para quién estoy entregando el valor en esta secuencia, ¿no? Que ya se explica en los ejemplos anteriores que yo les proponía. Entonces, ¿cómo puedo identificar qué me hace diferente? Pueden ser muchos los factores que puedes comenzar a citar. Algunos de los ejemplos que Achoca sugiere son los siguientes. Es importante que consideres los siguientes criterios de comparación, que hagas una comparativa de la localización geográfica.
Muchas veces el hecho de que tú te encuentres más cerca de tu población objetivo, o a lo mejor que tus aliados se encuentren en determinada ubicación geográfica, significa para ti una ventaja competitiva o algo que te hace diferente a la competencia. Es importante también que hables del nivel de habilidades de los participantes o de quienes integran tu modelo de negocio social. Acuérdense que cuando hablábamos de los recursos clave, yo les decía, el recurso clave puede ser financiero, el recurso clave también puede ser el recurso humano. En este caso no lo está citando como tal el ejemplo que yo les explicaba, pero parte de los criterios que sugiere TOCA para identificar qué me está haciendo diferente, sí habla de las habilidades que tiene tu recurso humano. Si alguno de ustedes, como institución de asistencia privada, ya goza de alguna certificación, más que un premio, o también pueden mencionar los premios, pero si ustedes se han certificado por alguna o institución pública, nacional o local, eso les aporta valor a la estrategia que ustedes están tratando de justificar con posibles fondos de inversión o posibles donantes. Si no lo han hecho, es importante que lo consideres como parte de tu planeación estratégica. Seguramente en tu segmento hay alguna organización que te permita alcanzar alguna certificación o que dé cuenta del trabajo que tú estás realizando, ¿no? Después, es importante que hables de la dimensión, ay Dios, se me perdió esa cosa, que hables de la, aquí está, que hables de la dimensión intersectorial. ¿A qué me refiero con esto? Si tú estás trabajando diferentes dimensiones en tu solución, es importante que la menciones. Ya lo veíamos con algunos de ustedes en temas de mentoría. A veces no solamente trabajan educación, también están trabajando salud y con estos dos elementos lo que están haciendo es generar una comunidad. Menciónenlo siempre que sea posible. Si ustedes están generando comunidad, es importante que lo mencionen en el documento que ustedes están redactando. ¿Por qué es importante esto? Porque cualquier persona que evalúa una iniciativa de impacto social, se los vuelvo a repetir, lo que busca es que esta esté generando comunidad, ya que al generar comunidad me doy cuenta que es una solución que puede ser sostenible en el largo plazo. No sé si todos pudieron abrir el video de Échale a tu casa. Es uno de los emprendimientos sociales más reconocidos a nivel nacional e internacional que tiene México, entre otros tantos. Escucha el video cuando él habla de cambio sistémico y él hace mucho hincapié en la conformación de una comunidad que se integra como parte de la solución a la problemática. Ahora, con muchos de ustedes yo he estado en mentorías y todos tienen ese componente. Tienen comités, tienen reuniones con los involucrados. Es importante que lo mencionen como parte de tu valor añadido. Ahora, cuando lo menciono no tiene que escucharse como algo sintético, si me permiten usar ese adjetivo, sino en la teoría causal ustedes expliquen que el hecho de conformar una comunidad permite realmente generar un impacto social y ustedes comienzan a descomponerlo, porque atiendo este efecto, porque incrementa la calidad de vida y ya lo comienzan a desintegrar, ¿no? Entonces les dejo estos elementos para que ustedes realmente analicen qué los está haciendo diferente a la competencia. ¿Por qué se los digo? El sueño de FICA es que en 2050 tengamos a los emprendedores sociales más competentes a nivel noroeste, que sean los más agresivos cuando se trate de un tema de gestión de fondos o cuando se trate de un tema de gestión de financiamiento o de convocatoria. Y para eso es importante que ustedes sean súper agresivos en saber qué los está haciendo diferentes. Y pasemos del discurso general de decir, es que yo atiendo a 5,000 personas y tengo 20 años en el mercado. Sí, pero no me dejes a mi imaginación interpretar qué significa eso. Hazme saber que desde hace 20 años eres la primera organización que cuentas con estos certificados, o hazme saber que tienes a X porcentaje de personas y que lo has logrado gracias a una ventaja de ubicación geográfica. O sea, explícamelo en términos que para mí como consultor sea más digerible o como evaluador también me haga sentido que efectivamente estás atendiendo muchas de las causas de tu problema social, ¿no? Sigo entonces, les voy a poner un ejemplo de un emprendimiento que se llama BookBridge y vamos a tratar de identificar qué es lo que lo hace único a este emprendimiento. Vamos a ver si en su discurso nos queda un poquito más claro lo que lo hace diferente. Dice que BookBridge trabaja en áreas remotas de Mongolia y Camboya y lo que ha hecho es instalar centros de aprendizaje que han conseguido ser
financieramente sostenibles, ya que muchos de los servicios que ellos trabajan están basados en las necesidades locales. ¿A qué me refiero con esto? Bookbridge lo que hacen es replicar una metodología en estas zonas de Mongolia y Camboya, en la cual los estudiantes tienen acceso a fuentes de información que les permiten formarse como posibles emprendedores de alto impacto, ¿no? Es importante mencionar que en Europa estos centros de capacitación se han apalancado del programa de Bookbridge, ya que es un programa líder en el cual los candidatos aprenden sobre negocios de vanguardia, además de desarrollarse como líderes responsables mientras crean un impacto sostenible. Dicen ellos, después de hacer esta breve introducción de qué es Bookbridge, dice, nuestro conocimiento único es nuestro completo proceso de abajo hacia arriba en las zonas rurales con un modelo de negocio que asegura la autosuficiencia financiera en el largo plazo. Si se dan cuenta, aquí explico dónde nací y qué es lo que estoy haciendo. Aquí ya comienzo a explicar que mi programa ha servido de ejemplo para otras iniciativas, ya que he garantizado el desarrollo de habilidades de líderes que son capaces además de formar emprendimientos de impacto sostenible. Y acá ya comienzo a hablar de qué es lo que me está haciendo único. Y dice que lo que hace único su trabajo es un proceso de abajo hacia arriba en zonas rurales con un modelo de negocio que asegura la suficiencia financiera a largo plazo. Está muy concreta la solución que ellos están planteando, pero ahondan más en la solución que sugieren. Y dice acá, ¿cómo logras la diferencia de tu emprendimiento en comparación a otros actores? Y dice que a diferencia de muchas otras iniciativas, fíjense, Bookbridge no invierte principalmente en infraestructura, sino invierte en personas y colaboraciones. El núcleo principal, el valor añadido, es un proceso sobre cómo vincular la educación de calidad y construcción de la comunidad, empoderando a los actores locales, fomentando las habilidades emprendedoras y creando propiedad. En particular, el aprendizaje entre pares enfoca el valor y valora el conocimiento de la comunidad y facilita el proceso de un aprendizaje que se refuerza a sí mismo. ¿A qué se refiere con esto? Después de que ellos ya dejan claro que ellos no invierten en infraestructura, lo que están haciendo es formando comunidad. ¿Y cómo funciona esto? En resumidas cuentas, lo que hace esta organización es que invierte una cantidad en el tipo de cambio de estos países para que ellos puedan adecuar un centro de aprendizaje. Puede ser un salón que ya no se usa en una institución, puede ser algún espacio donado por alguno de los actores que ellos están mencionando en la comunidad. Aquí lo interesante es que el centro de aprendizaje alcanza el punto de equilibrio después de un año, según lo que ellos comprueban, y lo paga, debe regresar el préstamo en un plazo máximo de 10 años. Si se dan cuenta, por eso ellos hablan de que es un modelo financiero. Recordemos que en estos países del sur global, como le llaman las teorías, y creo que algunos de los estados en México también pueden entrar por la cobertura en educación, no suelen tener el recurso suficiente para generar una escuela primaria, generar un bachiller o una secundaria con toda la infraestructura que esto demanda. Por lo tanto, lo que puedes hacer a través de ese tipo de emprendimiento es que generas un comité de aliados estratégicos conformados por papá, conformado por profesores que están interesados o algunos empresarios. Alguien dona un espacio, esta organización te presta el financiamiento para que puedas hacer las adecuaciones necesarias y en conjunto tienes hasta 10 años para pagarlo. Lo que hace este emprendimiento es que cobra un fee o un costo muy bajo para que el estudiante pueda tener acceso a esta infraestructura. ¿Por qué me pareció interesante citar uno de los ejemplos que menciona Choca? Porque trae más ejemplos. Vinculándolo al tema de cambio sistémico, ellos están rompiendo algunos de los problemas, algunas de las causas raíz de estos problemas cuando hablamos de acceso a educación, y una de ellas tiene que ver con la infraestructura de la que disponen los municipios o ciertas localidades para poder albergar una escuela. Ellos lo que están haciendo es pensar en quienes sí tienen infraestructura y yo donar una parte para que ese espacio público se pueda adecuar, ¿no? Entonces dicen, acá, ¿cómo se compara con otras organizaciones en términos de impacto social? Bueno, aquí lo que ellos están sugiriendo es que logran formar líderes con esta visión de cambio y de vanguardia. En el largo plazo van a contribuir a desarrollar nuevos proyectos que cambien la realidad que tienen estas localidades, ¿no? Bueno, vamos con la pregunta 3.
¿Alguien tiene alguna duda o curiosidad sobre lo que hemos visto hasta acá? ¿No? Bueno, seguimos reposando el puente. Vamos con la pregunta número 3. En la pregunta número 3, ya que planteaste cuál es la problemática, ya que planteaste cuál es tu valor añadido, eso que te hace único, que es realmente importante que lo identifiques, vas entonces a hablar de cuál va a ser tu estrategia de desarrollo. Para hablar de tu estrategia de desarrollo, es importante que menciones qué actividades debes conservar, eliminar o desarrollar. Esta conversación ya la hemos tenido. Decíamos que una herramienta para identificar qué actividades puedo eliminar es mi marco lógico cruzado con mi modelo de negocios que me diga, a ver, espérame, aunque estoy muy apegado con este programa y yo siento que me está dando mucho éxito, me permite posicionarme, realmente no me está cruzando con la generación de los indicadores de impacto que yo deseo. Por lo tanto, tengo que considerar si sigo invirtiendo en ese proyecto o tengo que replantear la estrategia, ¿no? Para tomar este tipo de decisiones, es importante que tengas clara cuál es la visión que has planteado a largo plazo y entonces explicar cómo vas a desarrollar esas estrategias, ¿no? Bueno, dice, ahora que ya sabes cuál es el problema al que estás respondiendo, es importante que te llenes de entusiasmo para que entonces te sientes con tu equipo de trabajo y te preguntes si es necesario identificar oportunidades, si estamos en la etapa de aprovechar, perdón, si es importante que diversifiques programas o si nos encontramos en la etapa de aprovechar oportunidades o explorar nuevos escenarios, ¿no? Estas preguntas, decíamos, son importantes porque yo como empresa social me encuentro constantemente compitiendo entre las mismas IAPs a nivel Sinaloa, compito a nivel nacional y estoy compitiendo a nivel internacional. Entonces, a veces es importante que nos planteemos en qué momento nos encontramos y hacia dónde nos queremos dirigir, ¿no? Y en otras ocasiones, según tu planeación, es importante aprender a decir que no. Ya decíamos que a veces parece que es muy atractiva la idea de desarrollar determinada solución, pero en ocasiones no es el momento adecuado para eso. Entonces, ¿cómo saber cuándo es el momento? ¿Cómo justificar frente a posibles donantes o posibles convocatorias de emprendimiento? ¿Cuál es mi estrategia de desarrollo? En este ejemplo, la pregunta es muy clara, ¿no? ¿En qué eres el mejor o la mejor según tu modelo de emprendimiento? Y en esa respuesta el emprendedor dice, nosotros somos los mejores en generar habilidades para aparente buscadores de empleos no calificados. Y la siguiente pregunta que hacen es, ¿cuáles son las actividades que te gustaría desarrollar y por qué tu organización es la más relevante en el tema? Nuestra posición está en proceso de cambio radical. Nosotros queremos revolucionar el sistema de contratación de empresas que discrimina a muchos desempleados, a muchas personas desempleadas que a menudo suelen ser extranjeras y están mal preparadas para gestionar una posición o un aumento de salario para obtener un empleo laboral. En la situación 2, ya Release es más específico y dice, ay Dios mío, fíjense que en esta se me fue la segunda explicación, pero en el ejemplo, acá lo que hace Release es que ya explica en específico, creo que no lo hace, a ver, sí, sí lo hace. Aquí en la segunda situación estamos bien, yo pensé que me había confundido, pero son distintas las respuestas. En la situación 2, ya la empresa dice que ellos son los mejores desarrollando el potencial y habilidades de las personas sin diploma, en el caso de México sería sin una carrera profesional, que a menudo son marginados por los estándares del proceso de contratación. Y cuando ya les preguntan en específico, esa no es la pregunta, aquí les preguntan cuáles son las actividades que te gustaría desarrollar y por qué tu organización es la más relevante en el tema. Ya explica lo siguiente. Después de haber pasado 30 años desarrollando el potencial de los solicitantes de empleo para conseguir puestos solicitados, hemos decidido trabajar en métodos de contratación. Entonces ya aquí me está diciendo que ya evolucionaron únicamente de desarrollar el potencial de los posibles solicitantes a desarrollar métodos de contratación. Dice, considerando nuestra experiencia y nuestro desempeño, y explica que alrededor de 260 personas
que vienen a entrenar a Rally's cada año, aproximadamente el 40% de ellos encuentran trabajo durante su capacitación o en los meses siguientes. Estamos particularmente bien posicionados en ayudar a las empresas a encontrar los candidatos necesarios para alcanzar sus objetivos económicos, mediante la contratación de habilidades y no de diplomas o carreras profesionales. Queremos demostrar que las habilidades hacen el trabajo, no los diplomas. Si se dan cuenta, en comparación a la lámina anterior, en esta diapositiva me explican a detalle cuál es su estrategia, en qué momento se encontraban, qué objetivos han alcanzado y hacia dónde se dirigen. Ya me hicieron saber que lo que ellos quieren es revolucionar el sistema de contratación con temas muy específicos, desarrollo el potencial de las personas. Estoy transitando a trabajar métodos de contratación para capacitar a las empresas. Te hablo de los indicadores que ya he alcanzado y te explico cómo pienso alcanzar estos objetivos, ¿no? Entonces, haciendo un análisis de las dos respuestas, en la situación 2, a veces ya se demuestran las actividades que se han desarrollado coherentes a tu negocio principal. En el caso de Rally's, es la capacitación de personas que no gozan de una licenciatura o una carrera profesional concluida. Y como todo negocio principal, es importante que hagas hincapié en cuáles son los números que has alcanzado para hablar de cuánto éxito has obtenido con la estrategia que has implementado. Ahora, seguramente muchos de ustedes ya tienen muchos indicadores de desempeño. No es necesario que ya tengas desarrollados los indicadores de impacto. Eso seguramente los vas a ir desarrollando, diseñando conforme avance las capacitaciones que tomas en colaboración con la HAP, que es importante decirles, los indicadores no se van a elaborar por sí solos, es importante que te sientas con tu equipo, sacudan ese árbol de problemas, se los voy a insistir un montón, realmente lo construyan utilizando información bibliográfica, de evidencia científica, realmente que construyan esa evidencia con información de algunos organismos internacionales que les permitan decir cuáles van a ser a partir de este árbol de problema, mis indicadores de desempeño y cómo voy a comenzar a construir los indicadores de impacto. Ahora, para definir cuáles van a ser tus principales estrategias, me gustó mucho este esquema que menciona el autor, y él dice que en ocasiones el zorro puede saber muchísimas cosas, pero el erizo sabe una cosa y la sabe hacer muy bien, que es protegerse obviamente con sus espinas. Entonces, un poco la moraleja que nos plantean los autores es que tú identifiques cuál va a ser tu estrategia a partir de esos tres elementos, lo que los apasiona, lo que mejor saben hacer y lo que les permite generar posibles fuentes de ingreso, ¿no? Para saber qué es lo que te apasiona, es importante que la organización identifique en qué ha sido exitoso y cuáles de esos elementos en los que ustedes identifican como exitosos realmente les generan a ustedes emoción o realmente los entusiasma por seguir trabajando con ese tema, con ese tipo de estrategias. Ya que identificaron qué es lo que los apasiona, deben de comenzar a identificar qué cosas pueden mejorar. A lo mejor puedes mejorar tu sistema de citas, puedes mejorar el sistema que utilizas para dar seguimiento a tus beneficiarios, no sé, hay miles de cosas que puedes mejorar. Entonces, cuando decidas qué proceso, qué programa o qué servicio es el que vas a mejorar, es importante que tengas a consideración lo siguiente. No se trata solo de identificar un negocio principal, sino de realmente ir buscando aquellas acciones que te permiten alcanzar una excelencia en tu presente y en un futuro seguirte distinguiendo por esas actividades que tú haces mejor que nadie, ¿no? Después de que identifiques eso, es importante que identifiques de estas dos estrategias, ¿cuál consideras tú que te permite generar un modelo económico? A lo mejor al identificar no solamente mi pasión y aquello que mejor sé hacer, identifico o algún producto o servicio que puedo vender a otra organización, a lo mejor les puedo transferir conocimiento
o a lo mejor puedo desarrollar un producto en específico que vaya dirigido a otro segmento de cliente y a partir de ahí pues poder financiar los servicios que estoy desarrollando, ¿no? Creo que no lo habíamos visto anteriormente. Es una forma de identificar cuál es mi estrategia y se basa en 3 elementos muy claros: lo que te apasiona, en lo que eres mejor y lo que posiblemente te pueda generar fuentes de ingreso, ¿no? Para que lo tengan a consideración. Entonces, una vez que haces ese mapeo de tu pasión, de lo que sabes hacer mejor y lo que posiblemente te pueda generar fuentes de ingreso, debes comenzar a trabajar o identificar cuáles son tus fortalezas. Para eso es importante hacer una autoevaluación efectiva de la organización y identificar cuáles crees tú que son aquellos cambios que son necesarios para escalar o alcanzar la visión de cambio que te has planteado. Una vez que haces eso, es importante que aproveches lo que sabes hacer mejor y que lo fortalezcas. Identifica lo que mejor sabe hacer tu organización y fortalécelo. Eso finalmente no solamente se va a quedar como un ejercicio de soy el mejor haciendo este tipo de campañas, soy el mejor haciendo este tipo de gestión de fondos, o soy el mejor entregando, mejorando los procesos de logística para entregar un producto o servicio. No queda solamente en el discurso, solo tienes que convertir o explicar en tu propuesta de valor y en las actividades claves que vas a desarrollar para alcanzar ese tipo de fortalezas que has identificado. Después vas a priorizar las oportunidades de desarrollo que corresponden a tu misión social y que tengan un beneficio económico real que permita la financiación de otras actividades. Insisto, es importante que identifiques a partir de esos procesos que realizas con mayor excelencia cuáles pueden diversificarse o transformarse en alguna actividad que signifique una fuente de ingreso para tu empresa. Y finalmente es importante que comiences a delegar o renunciar lo que no sabes o no sabes hacer también como otros, y no solamente delegarlo como parte de tu equipo de trabajo, sino a lo mejor buscar una alianza con algunas personas que te permitan fortalecer aquellas cosas que crees que son importantes mejorar. Y bueno, ya para terminar, vamos a concluir antes para que terminen de iniciar con su semana. Vamos a hablar de cómo voy a medir mi impacto. Ya lo discutimos en el modelo de negocio social, solamente quiero que quede un poquito más clara esta parte. Recuerden que en el impacto social, ojo, ahorita solamente les mencioné 4 de las 7 preguntas que hacer toca, yo les mando la información para que la revisen con calma y puedan hacer este ejercicio en colaboración con su equipo de trabajo y puedan darle una refrescada a sus proyectos sociales para que puedan darle una revisión más adecuada a tu marco lógico y tengas un discurso más competitivo cuando hagas proyectos o cuando algún posible donante se acerque contigo, ¿no? Esta pregunta yo la puse como 4, pero en realidad en el índice de Choco es la 6ª pregunta. En ella lo que busca la organización es que logres explicar cuál es el impacto que tú estás generando. Es importante que lo hagas para un público que es ajeno a tu organización, de al cual debes de poder justificar cómo tu empresa o modelo de negocio social realmente está haciendo rendir ese recurso financiero y humano en beneficio de la población a la que atiendes, ¿no? Entonces, una vez explicas tu impacto, también es importante que generes la herramienta aquella herramienta que se ajuste de acuerdo a tus procesos y se ajuste de acuerdo a tus capacidades como empresa social. Las preguntas que tienes que responder es, ¿cómo evalúas tu impacto social? ¿Y cuáles son los criterios de evaluación adecuados para tu emprendimiento? Y además, vas a explicar cuál es el método que has elegido para medir esos impactos. Recuerden, en el marco lógico, ustedes ya explicaban cuál es el fin que tiene su empresa social, explicaban cuál es el objetivo central y los componentes. Y en uno de los apartados ya decíamos, mi medio verificable va a ser una encuesta, pero va a ser una entrevista semiestructurada a mis beneficiarios que me permita dar cuenta de en qué situación se encuentran antes de recibir mi beneficio y cómo salen de mi institución una vez que han recibido
este beneficio, ¿no? Y vamos a ver cómo lo evalúa Realiz. Dice, nuestra misión social es reducir la discriminación en la contratación de personas sin titulación, y dice que del 30 al 40% de las personas que han estado en esta organización han encontrado un trabajo durante su pasantía en los últimos meses que siguen. Eso demuestra, pues, el impacto social que está generando este emprendimiento social. ¿Cuál es el método que han elegido? Y dicen, aún no hemos encontrado la herramienta de administración que nos permita medir un impacto social de una forma más relevante. Quiere decir que hasta ahorita lo único que ellos pueden identificar como impacto es el tiempo que tardan las personas en encontrar un empleo una vez que han ingresado al programa de este emprendimiento social. En la segunda explicación dicen lo siguiente: el impacto social de Realiz está en varios niveles. En Realiz, entre los cientos de personas que se han beneficiado de nuestros servicios, del 30 al 40% han vuelto a encontrar un trabajo durante sus prácticas o en los meses que siguieron. Para otro 30% que permanece en Realiz, se les ayudó a identificar cuáles eran sus barreras para encontrar un empleo, entre las que se identificaron temas de salud, deuda, organización social, por lo que nuestra organización decidió ofrecerles una solución para que la superaran. Allí también hay muchos impactos indirectos, pero son difíciles de medir, considerando la importancia del trabajo en socialización en Suiza. Encontrar un trabajo nuevo realmente significa un incremento en el salario. Por lo tanto, nuestro impacto social no solo puede evaluarse mediante métodos cuantitativos objetivos, sino que hay que incorporar métodos cualitativos, ¿no? Dice, ¿cuál es el método? Entonces, una vez que me explicas cuáles son los niveles de impacto que has identificado y que me haces saber que aún no has encontrado tu herramienta, pues dime cómo hasta ahora has llegado a esa conclusión. Y bien importante lo que ellos mencionan. Dice, se realizó un cálculo de valor actual neto, realizado en 2007 para intentar definir la inversión de regreso. Ahorita vamos a hablar de cuáles son ese tipo de metodologías. Emprenderlo fue revelador pero complejo. Realiz busca mejorar su medición de impacto e informes, pero carece de las herramientas para hacerlo, herramientas que sean fáciles de usar y que puedan ser compartidas con otras organizaciones similares. En el marco de su compromiso con la sostenibilidad de desarrollo, Realiz debe mejorar la gestión de su impacto social. ¿Cuál de las dos? Bueno, aquí la reflexión es que analicemos cuáles de las dos respuestas que están haciendo las empresas sociales realmente justifican cómo está evaluando su impacto y qué métodos están utilizando. En la situación 2, ellos son más claros en explicar cómo llegan a la conclusión de saber que ese es el impacto que están generando, aunque hasta ese momento no tienen la metodología adecuada. Lo que están haciendo es explorar herramientas que les permitan a ellos justificar su impacto. Entonces, en la situación 2, se demuestra que en realidad ellos han hecho una reflexión para conocer, una reflexión a conciencia sobre el tema central, que conocen tanto el impacto directo como indirecto de su acción, pero obviamente esto puede llegar a limitar su evaluación. Que, ojo, no compren la idea de que todos los emprendedores sociales tienen al dedillo su metodología de impacto social. Falso. Les cuesta mucho trabajo construir su metodología de impacto social. ¿A qué quiero llegar con esto? Desarrollar tus indicadores de impacto social no lo vas a conseguir únicamente con un taller de 4 horas. Es importante que lo lleves a la práctica y es importante que hagas hipótesis, como yo te decía en un inicio, para saber y conocer qué herramienta es la más adecuada para medir tu impacto. Segundo punto, debes sí o sí conocer el tema central para entonces justificar cómo puedes hacer, cómo puedes dar cuenta frente a donantes y frente a tu mesa directiva o a quienes rindas cuentas, cómo estás interviniendo en esas causas asociadas a tu problema. Por lo tanto, es importante que configures una herramienta de gestión que sea más adecuada a tus actividades, ¿no? Aunque existen muchas herramientas de impacto, tu trabajo será, como les decía la sesión pasada, masticarlas, probarlas, ejercerlas y saber si realmente están respondiendo a tu situación o si no lo están haciendo. Y generalmente eso demanda que te acompañes de alguna asesoría o consultoría. Valdría mucho la pena, si vas a aplicar algún tema de fondos, que lo hagas con la intención de acceder a ese tipo de servicios. Les recuerdo que Redecim
que aunque no son sinaloenses, se encuentran en Puebla, lo hacen. Valió la pena que evaluaran la posibilidad de integrarse a esta organización y buscar o explorar posibles modelos de capacitación. Bueno, decirles entonces que existen muchos métodos para evaluar impacto. Cualquiera que elijan será importante. Aquí lo que debes de tomar a consideración son los criterios e indicadores que has diseñado según tu problemática. La evaluación debe ser tanto cualitativa como cuantitativa, pero estrechamente ligada a las acciones que tú ya implementas. No partir de cero, sino realmente de saber de este programa qué tipo de evaluación puedo hacer asociada al problema y cómo puedo justificar que este programa realmente está incidiendo en la situación de mis beneficiarios. Y bueno, como manera de conclusión pongo algunas recomendaciones que hace Ashoka, que es no compliques la tarea. Yo empezaría con esta. De verdad, no se compliquen con esto. Esto es de prueba y error, de saber cuánta información está disponible y comenzar a hacer ejercicios. Prioriza el uso de datos que ya estén disponibles. Es importante que te bases en indicadores de impacto que ya están establecidos o que algunas otras organizaciones ya lo están haciendo. No es necesario que inventes pues el hilo negro, ¿no? Planifica las evaluaciones. Puedes hacerlas de manera periódica, cada 6 meses, cada año, cada mensual, siempre y cuando estén asociadas a tus indicadores o objetivos estratégicos. Busca el método de consulta más adaptado para tu organización y que además sea sencillo de entender para todos tus, para todos los que integran tu empresa. Y recuerda que no es demasiado complejo. El reto es no hacerlo demasiado complejo. Es importante que elijas una herramienta que tú sientas que es operativa y que sea fácil para reportar y aportar credibilidad a los resultados. Evita la tiranía de la evaluación de impacto que previene el progreso. Esto, no sé cuántos de ustedes ya han trabajado en indicadores de impacto, pero a veces la conversación se pone sumamente intensa y nos quedamos en el, bueno, si no es así, entonces, ¿cómo vamos a medir el impacto? Por eso la recomendación es que utilices algo que sientas que te está funcionando y que te permita dar respuesta a los planteamientos que ya sugería Ashoka en temas anteriores. Pues, Denise, ya hablé 1 hora 40 o más. Espero haberlos. Siento mucho que no se hayan proyectado los videos. Yo con esto concluyo parte de la capacitación. Decirles solamente que les voy a hacer llegar esta matriz que nosotros diseñamos como FICA, que es la matriz de teoría de cambio, para que ustedes la comiencen a llenar. Les dejamos un espacio para que hablen de su supuesto de partida, para que hagan el desarrollo de los objetivos a largo, mediano y corto plazo, y les dejamos aquí un ejemplo, perdón, les dejamos espacio para que ustedes hablen de cuál va a ser el supuesto blando, que decíamos es mi supuesto empírico, y abajo el supuesto duro, y aquí les puse un ejemplo. Déjenme tomo agua para que lo vayan leyendo. Les puse un ejemplo de los objetivos que trabajamos con una organización. Con la presentación anterior, espero que se queden con el tema de traten de resolver las preguntas que yo les pongo en esa presentación. Una vez que las hagan, atrévanse a comenzar a llenar esta teoría de cambio. Ya en la sesión pasada les expliqué cómo se comunica un objetivo con el otro. Y aquí les quiero poner un ejemplo, ¿no? Acuérdense que teoría de cambio se lee de visión de cambio hacia atrás o viceversa. El tema es que te permita establecer lógica. Ese es un ejemplo que nosotros elaborábamos. Decíamos que un objetivo a 10 años es incidir en el diseño de políticas públicas que contribuyan a codiseñar procesos eficientes en el sector salud. Un objetivo a mediano plazo que me permita llegar a este último es incrementar el número de investigaciones científicas que contribuyan a generar indicadores de salud y de impacto social en temas de cáncer en México. Para llegar a este objetivo tengo que diseñar y validar un programa de incentivos de capacitación constante a personal médico del sector salud, involucrados en la atención a pacientes diagnosticados con cáncer en Sinaloa. Y acá abajo comienzo a hablar de los supuestos blandos. En este último decimos, bueno, con la información generada por investigaciones científicas podrán establecerse alianzas en el sector público generando un espacio de lobby
que es un espacio de negociación para la gestión de política pública en el sector salud. Y acá, pues, cito mi supuesto duro, que en este caso es una organización nacional que habla de la importancia de reducir los tiempos de atención que se brindan a las personas diagnosticadas con un problema de cáncer a nivel nacional. Y así me voy con cada uno, ¿no? Se los mando como ejemplo para que lo revisen. Está muy chiquito el texto. A ver ahí si lo pueden apreciar un poquito más. Ahí está el objetivo a 10 años, a 5 y a 1 año, ¿no? Si gustan, se los voy a compartir para que ustedes hagan el ejercicio y irlo llenando, porque en el del cuadernillo está muy pequeño el espacio en el que yo les mandé. Yo creo que esta matriz de Excel les va a permitir ir trabajando con tu equipo de trabajo o reunirte en un taller con ellos y comiencen a llenarlo para que más o menos puedan visualizar cuál va a ser su teoría de cambio. Ojo, no se esperen a que, no se esperen a contratar al consultor más magnífico de todo el universo para que les ayude a construir su teoría de cambio. Ustedes ya tienen el conocimiento, más o menos adquirieron las herramientas para comenzar a llenarlo. Comiencen a llenarlo para que cuando lleguen con un consultor, el análisis que hagan de la información sea más, ¿cómo se puede decir? Más nutritivo en las actividades que ustedes realizan y puedan tener herramientas para justificar el impacto que ustedes tienen. Pues ahora sí, Denise, yo con esto concluyo. Les voy a mandar. Ay, Carmen, no alcancé a ver. Ay, por acá me estuvieron llegando mensajitos, pero discúlpenme, no los alcancé a ver sobre las situaciones. Pero bueno, espero, gracias a Omar que se disculpó, no se preocupen. Con esto yo quería cerrar la capacitación que les brindé. Lo que pretendía era que comenzaran a cerrar preguntas o comienzo, por ejemplo, hago mi propuesta de valor, identifico dolores y barreras. Ya que hago una primera propuesta de valor, me acerco a esta última diapositiva que les presenté y le pregunto la propuesta de valor, ¿estoy comunicando mi valor añadido? ¿Realmente estoy logrando comunicar lo que me hace único? Y conforme vayan avanzando, van a comenzar a observar que se comunica una metodología con otra. Y la intención es que el trabajo que ustedes realicen, o lo que pretende FICA, es que el trabajo vaya evolucionando. Tenemos espacios de reflexión, tenemos un espacio de trabajo para que ustedes comiencen a vaciar la información y cerramos con un pequeño espacio de reflexión que le pregunta a mi trabajo anterior cuán acercado estoy a resolver las preguntas que me hace Achoca para justificar mi impacto y no quedarnos únicamente en un discurso meramente técnico, ¿no? Pues ahora sí, muchas gracias por su tiempo. Denise, pues yo concluyo. No sé si hay preguntas por parte de los asistentes. Sí hay una pregunta, dice Iracema, una vez concluido, después de volver a revisar el marco lógico y todo lo demás, ¿lo podemos ver contigo? Pues la verdad, hoy no sé por qué no aprovecharon la mentoría. Me escribí con Denise y me dijo que no había nadie que había sacado cita. Lo podemos hacer, nada más que me pongo de acuerdo con Denise. Si quieres, Denise, dejamos 1 hora de mentoría, Denise, de tal forma que queden 20 minutos para cada quien y le damos espacio únicamente a 5 personas. Con 20 minutos o ya tú me dices cómo lo distribuimos. Pero lo tendríamos que revisar en semanas porque ya tengo complicadas las próximas semanas. Pero sí lo revisamos, Kenia. Nada más lo coordinamos con Denise en fechas. Sí, Denise. O tú, Kenia, en un futuro puede ser. Sin problema. No, sí, sirve que creo yo que les faltó tiempo para desarrollar las actividades, porque sí es importante que lleguen con algo avanzado. Pero nos ponemos de acuerdo con con Denise y lo podemos hacer yo creo que la última semana de marzo o en semana de Pascua, puede ser. Pero sí, cuenten con mi apoyo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, nada más cualquier persona que esté interesada que sí se acerque para que aproveche, igual que ya la anoté para checar lo de los tiempos. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta.
Sí, vamos a mandar el material. Nada más voy a esperar que Iracema me lo comparta y yo se los haré llegar a sus correos. Pues si no hay ninguna otra, a ver, por acá. Sí. Yo creo que no han terminado de llegar de su fin de semana largo. Yo simplemente le agradezco la Junta de Asistencia Privada, la confianza que han tenido en FICA. Nosotros tratamos de, en la medida de lo posible, hacer más digerible la información para ustedes. Les hago llegar el material y la invitación es que pues lo trabajen. Es bueno que ustedes absorban como esta información de las explicaciones que damos, pero van a comenzar a surgir muchas dudas cuando comiencen a desarrollar las herramientas. Entonces, háganlo para que puedan acercarse con algún consultor y ustedes ya tengan información, o cada vez que apliquen a una convocatoria puedan revisar cuánta lógica tiene lo que están explicando. ¿Sale? Perfecto. Pues muchísimas gracias, Iracema, por estas 4 sesiones tan importantes, con información que creo que nos quedó muy clara, como el mensaje que nos mandaron ahorita por el chat. Claro que Porque sí. no hay muchas preguntas, entonces nos quedó muy claro entonces todo. Y de igual manera, muchísimas gracias a las instituciones que se pudieron conectar estas 4 sesiones. Y pues el agradecimiento también por parte que les hace el presidente, el licenciado Mario Córdoba, y pues estaremos muy al pendiente de todas las capacitaciones y talleres que estamos realizando para ustedes, así que estén muy atentos. Muchísimas gracias y en cuanto tengan material se los hago llegar. Que tengan muy buen día. Igualmente, muchas gracias a todos ustedes por hacernos partícipes de esta capacitación. A ti, Iracema, esperemos que todo salga bien de aquí en adelante, y pues a la Junta de Asistencia Privada por tomarnos en cuenta. Buen día y síganse cuidando. Bye bye. Gracias. Hasta luego, señor Genaro. Gracias, Iracema. Gracias, Iracema. Gracias, cuídense mucho. Bye. Estoy pendiente con su regalo. Bye. Bye bye.